Margaret Thompson, de 80 años, estaba disfrutando de su paseo matutino habitual cuando la desesperación apareció en forma de Derek Walsh. Después de empujar a Margaret al suelo y golpear su rostro ensangrentado, Derek pensó que se había escapado sin problemas. 4 motociclistas vestidos de cuero que observaban desde el otro lado de la calle tenían planes muy diferentes. Maple Street había sido la rutina de Margaret Thompson durante 30 años. La viuda de 80 años hacía esta misma caminata 2 veces por semana hasta la tienda de comestibles. Sus manos curtidas sujetaban un pequeño bolso mientras se movía lenta pero constantemente por la acera familiar. El vecindario se había convertido en su mundo, lleno de caras amigables y jardines cuidadosamente atendidos. Este martes comenzó normalmente. Margaret cerró su puerta con llave y comenzó su viaje. El aire otoñal se sentía refrescante mientras caminaba por su ruta familiar. Cada paso traía la comodidad de la rutina y el simple placer de estar al aire libre. La visita a la tienda fue rutinaria. Margaret compró sus productos básicos, charló brevemente con la cajera y se preparó para el camino de regreso. Su bolsa de tela contenía justo los suministros suficientes para los próximos días. Caminando a casa, Margaret decidió descansar en su banco favorito bajo el viejo roble. Observó a los vecinos seguir sus rutinas diarias, sintiéndose agradecida por esta comunidad pacífica que llamaba hogar. Sin que Margaret lo supiera, Derek Walsh la había estado siguiendo durante varias cuadras. El joven de 28 años se veía respetable en su ropa de negocios. Cuando Margaret se detuvo frente al escaparate de una tienda para admirar una exhibición de artesanías hechas a mano, Derek vio su oportunidad. Se acercó por detrás, alcanzando su bolso con manos temblorosas. Pero Margaret se dio la vuelta en el último segundo. Sus ojos bondadosos encontrándose con los suyos con genuina preocupación. Le preguntó si se sentía bien, notando que se veía pálido y preocupado. Su inesperada bondad golpeó a Derek como un golpe físico. La culpa y la vergüenza que había estado reprimiendo durante meses estalló en rabia. En lugar de alejarse, en lugar de aceptar su preocupación, la desesperación de Derek tomó el control. Empujó a Margaret con fuerza, enviándola tropezando hacia adelante. La anciana lo miró con confusión más que con ira, lo que solo empeoró el tormento interno de Derek. Ella estaba tratando de entender por qué este joven parecía tan molesto, ofreciéndose a ayudar si algo estaba mal. La respuesta de Derek fue brutal. Golpeó a Margaret en la cara con su puño. El impacto la envió estrellándose contra la acera, su bolso derramando su contenido por el concreto. La sangre comenzó a fluir de su labio partido mientras yacía ahí, aturdida y herida. Derek agarró frenéticamente los pocos billetes que pudo ver entre los artículos dispersos. Mientras Derek se alejaba rápidamente de la escena, su mente corrió con justificaciones y arrepentimiento. Se dijo a sí mismo que no tenía opción, que la supervivencia requería medidas desesperadas. Pero en el fondo, sabía que había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. El peso de lo que le había hecho a una mujer inocente comenzó a asentarse en su pecho. Lo que Derek no logró notar en su pánico fue el grupo de 4 hombres que habían presenciado todo desde el otro lado de la calle. Habían estado parados afuera de Martínez Motorcycle Repair, tomando un descanso de café de su trabajo en una Harley Davidson Vintage. Frank Martínez, el dueño del taller y capataz veterano de construcción, había visto todo el ataque desarrollarse con incredulidad conmocionada. Los 4 hombres intercambiaron miradas que no necesitaban palabras.
Frank hizo una seña a sus compañeros y comenzaron a seguir a Derek a una distancia cuidadosa. Sus botas de trabajo se movían silenciosamente en el pavimento mientras rastreaban al atacante por las calles del vecindario. Estos no eran vigilantes buscando problemas, sino hombres decentes que no podían dejar que tal crueldad quedara sin respuesta. Derek permaneció completamente inconsciente de sus seguidores mientras vagaba sin rumbo por las calles. La pequeña cantidad de dinero se sentía como si le estuviera quemando un agujero en el bolsillo. Siguió repitiendo el ataque en su mente, cada recuerdo haciéndolo sentir más enfermo. La expresión confundida y herida de Margaret lo perseguía con cada paso. La persecución continuó durante varias cuadras. El ritmo de Derek era errático, a veces deteniéndose repentinamente, otras veces apresurándose hacia adelante, como si tratara de huir de su propia conciencia. Los 4 motociclistas mantuvieron su distancia, comunicándose a través de gestos sutiles mientras acorralaban a su objetivo. Cuando Derek se metió en un callejón estrecho entre 2 edificios de apartamentos, sin saberlo selló su destino. El callejón era un callejón sin salida, con altas paredes de ladrillo en 3 lados. Cuando llegó al extremo y se dio cuenta de su error, Derek se dio la vuelta. Encontró 4 figuras imponentes bloqueando su salida. Frank se adelantó, su rostro curtido mostrando ira controlada. Era un hombre que había trabajado en construcción durante 25 años. Alguien que entendía tanto las dificultades como el honor. La confrontación comenzó con Frank, exigiendo una explicación por lo que todos habían presenciado. El primer instinto de Derek fue la negación completa. Afirmó que no tenía idea de lo que estaban hablando, que debían tenerlo confundido con otra persona. Su voz se quebró mientras insistía en que no había estado cerca de Maple Street. Pero la evidencia era innegable. Uno de los motociclistas señaló la sangre aún visible en los nudillos de Derek. Otro mencionó los detalles específicos de la ropa de Margaret, que Derek no podría haber conocido, a menos que hubiera estado allí. Enfrentado con testigos que habían visto todo, las mentiras de Derek comenzaron a desmoronarse a su alrededor. La negación de Derek rápidamente se transformó en ira y defensiva. Acusó a los hombres de acoso, amenazó con llamar a la policía y exigió que lo dejaran irse. Pero su bravuconada era hueca, y todos en ese callejón podían ver a través de ella. Los meses de vivir una mentira lo habían vaciado de cualquier confianza real. Mientras la presión aumentaba, algo fundamental se rompió dentro de Derek. Las paredes cuidadosamente construidas que había edificado alrededor de su vergüenza se vinieron abajo. Su voz comenzó a temblar mientras el peso de su engaño se volvía demasiado pesado para llevarlo solo. Con lágrimas corriendo por su cara, Derek finalmente dijo la verdad. Reveló que había estado desempleado durante 8 meses, viviendo de tiempo prestado y dinero prestado. Describió el miedo constante al desalojo, el hambre que lo roía diariamente y el peso aplastante de mantener una fachada de que todo estaba bien. Derek explicó cómo había sido demasiado orgulloso para pedir ayuda a la familia, demasiado avergonzado para admitir a los amigos que su vida se estaba desmoronando. Había estado mintiéndole a todos, incluyendo a su propia madre, fingiendo ir al trabajo cada día mientras en realidad pasaba horas en bibliotecas y cafeterías solicitando trabajos que nunca se materializaban. La desesperación en la confesión de Derek era cruda y genuina. Admitió que ver a Margaret con su bolso había desencadenado algo desesperado dentro de él, que se había convencido de que sería un crimen sin víctimas. Sabía que no había excusa para lo que había hecho, pero los meses de estrés y hambre habían nublado completamente su juicio.
Pero aquí es donde esta historia toma un giro inesperado que nadie vio venir. Mientras Derek estaba ahí roto y sollozando. En lugar de llamar a la policía o dar la paliza que Derek probablemente esperaba. Frank metió la mano en su billetera y sacó $200 en efectivo. Se los entregó a Derek y le dijo que la violencia nunca era la respuesta a los problemas financieros. Frank explicó que él mismo había estado desempleado años antes, que entendía la desesperación y la vergüenza que venía con perder todo. Pero el dinero venía con condiciones. Derek tendría que regresar con Margaret inmediatamente, confesar lo que había hecho y asegurarse de que recibiera atención médica adecuada si fuera necesario. Frank también insistió en que Derek aceptara ayuda para encontrar trabajo legítimo. Margaret aún estaba sentada en el banco donde los vecinos la habían encontrado, sosteniendo un pañuelo en su labio sangrante. Cuando Derek se le acercó con lágrimas en los ojos, ella escuchó cuidadosamente mientras él confesó todo y le rogó su perdón. La respuesta de Margaret sorprendió a todos una vez más. Le dijo a Derek que podía ver que él estaba sufriendo, que las personas desesperadas a veces hacen cosas desesperadas. Aceptó su disculpa e incluso insistió en que no quería que enfrentara cargos criminales. Su única petición fue que prometiera buscar ayuda y nunca lastimar a otra persona de nuevo. Los 4 motociclistas ayudaron a Alice a organizar que Margaret viera a un médico, asegurándose de que sus heridas fueran tratadas adecuadamente. Derek cumplió su promesa a Frank, comenzando a trabajar con la cuadrilla de construcción el lunes siguiente. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras presenciado tal ataque?